De ese tema en algunos instantes con Juan Carlos Liendo, ex jefe de la DINI, que ya nos acompaña. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, porque tenemos que ver qué es lo que ha pasado en este caso, qué acciones se deben tomar y todo lo que viene ocurriendo, además, en el país que sigue exponiendo a las personas. Sí, especialmente a las personas más débiles, a los más necesitados, en este caso, niños que se sienten aterrorizados de ir a su colegio. Digamos, ¿no? Autoridades educativas, para no hablar de alcaldes también que están siendo extorsionados, ellos y sus familias. Se está llegando a una escalada de violencia que sobrepasa totalmente cualquier expectativa de vivir tranquilos y en paz. Si nos permite, vamos a comenzar viendo la nota que ha preparado Jessica Lara esta noche para recordar qué es lo que ha ocurrido el día de hoy en ese colegio. Tiembla la mano contra nada ni nadie con tal de conseguir dinero fácil. Ni aunque sus víctimas sean escolares o directores de colegios. Y es que la criminalidad parece haber convertido nuevamente en su mina de oro a los colegios particulares del país, empezando a atacarlos con bombas y hasta a punta de balazos para obligar a sus autoridades a pagar el antojadizo monto fijado por estos delincuentes. Cargadas y listas. Ahí vamos, San Juan Apóstol se va por ti. Estos montos pueden ser de 700 soles semanales, como el que se vio obligada a pagar 2 veces la directora de un colegio en Villa María del Triunfo ante tamaña amenaza que le enviaron estos extorsionadores. Somos un sindicato colombiano en ayuda para brindarle protección a usted. No tome a la ligera su vida, peor la de sus hijos y los menores que estudian en su colegio. Pero estos criminales hasta han sido capaces de disparar en varias oportunidades un nido en San Juan del Lurigancho que atiende a niños de apenas 1 y 2 años de edad. Te habla la batería de Loco Aroni. Sé muchas cosas sobre usted. Tiene un colegio pequeño, 5 aulas, mínimo 4, de 8 a 10 alumnos, 300 soles mensuales. Pero el último atentado que ha puesto en evidencia la ferocidad e impunidad con la que operan estos extorsionadores ha sido el registrado contra el Colegio Montserrat en el distrito de Los Olivos el último miércoles. Y es que un grupo de estos delincuentes llegó hasta la fachada de esta institución educativa para dejar lo que parece ser una granada tipo piña que a los segundos terminó detonando y destrozando la parte inferior del portón de acero. Incluso afectó las luces que se encuentran en la parte superior y hasta las ventanas del segundo piso de este colegio terminaron reventando. Atentado que ha desatado el pánico y desesperación de los padres de familia y ha puesto en alerta al alcalde del distrito, quien califica de terrorismo urbano este hecho delictivo. Esto está clarísimo, esto es terrorismo urbano, esto no se puede catalogar como otra cosa. ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido en hora de clase? ¿Quién da la cara? ¿Quién después pasa algo, después solamente salen a lamentarse, a pedirles culpa del caso? A veces vamos a investigar cuando ya la desgracia ya está hecha. ¿Estamos volviendo a la época de Abimael Guzmán? No, eso es imposible. Yo no mandaría a mis hijos bajo ese sistema. Ahora lo que pasa es que está volviendo este método de crear zozobra, alarma y temor en la población, pero ya no para tomar el poder, sino para el lucro, para yo conseguir una ventaja económica, para yo, digamos, extorsionar y tener esas formas más fácil de que me den un dinero fácil, ¿no? Y eso está ocurriendo en las instituciones educativas particulares principalmente, como en instituciones educativas, digamos, bien puestas, bien paradas, con muchos alumnos, entonces esto es, pues, carne, digamos, fresca para poder extorsionarlos, ¿no? La situación está de que hay que denunciar. Pero lo que preocupa aún más es que los autores detrás de este tipo de atentados y extorsiones son en su gran mayoría ranqueados delincuentes que hoy se encuentran en las cárceles del país, que en los últimos años parecen haberse convertido en una especie de oficina para la criminalidad, porque ahí cuentan hasta con internet y modernos celulares. Habrían conectado un extensor de señal para a través de un celular
llamar. Pues sabemos que nuestras cárceles no son, digamos, un verdadero centro de reclusión donde se le reforme a la persona. Al contrario, en las cárceles, y nosotros por experiencia de haber sido policías, nos consta que en las cárceles saben lo que ocurre afuera, saben a quién están extorsionando e inclusive dan información para poder procesarla, o inclusive a los que están afuera le dicen cómo deben hacer las cosas. Estas extorsiones contra colegios no son solo en Lima, sino también al interior del país, en zonas como Trujillo o Patás, donde se acaba de extender el estado de emergencia por 60 días más, medida que no estaría dando resultados y que parece ser la única salida del Ejecutivo ante las críticas. Un plan poco claro contra la ola delictiva del país que ha quedado en evidencia con la declaración del nuevo ministro del Interior, Walter Ortiz, quien asegura que un simple patrullaje acabará con la criminalidad. Estamos dictando todas las medidas para que... ¿Se va a retomar nuevamente las clases, han comentado? La policial permanente, el patrullaje. Una desidia del gobierno que, de seguir así, ocasionará que escolares, directores y todos los peruanos terminen pagando las consecuencias con su propia vida. Juan Carlos Lientos, nuestro invitado esta noche, ya lo había presentado. ¿Cómo interpreta lo que acabamos de ver? Porque el director decía que no han recibido amenazas, que no han sido extorsionados, pero detonan un explosivo en la puerta de un colegio. No, este es un mensaje, digamos, de todos estos grupos criminales que copan áreas geográficas para extorsionar, intimidando a las personas, digamos, ¿no? Es una escalada de violencia nunca antes vista en el país. Más aún cuando aquí son afectados niños, ¿no? Y sus padres. Es una expansión de terrorismo, ¿no? Como bien se ha mencionado, es una forma de terrorismo urbano. Es lo que decía el alcalde, ¿no? El alcalde mencionaba justamente eso, sí, preocupado y con razón, ¿no? Pero en esa misma dimensión no vemos una acción efectiva, digamos, de parte de las autoridades políticas o las autoridades responsables de la seguridad. Porque los padres de familia aquí, evidentemente preocupados, con miedo, no quieren llevar a sus hijos al colegio. Y no solamente en ese colegio, eso tiene un efecto multiplicador. A eso iba, exacto. ¿Quién va a sentirse seguro de algo mínimo elemental como llevar a su hijo todos los días al colegio y dejarlo en un espacio que confía va a ser seguro cuando esto pasa en cualquier lugar? Y más aún, te imaginas la preocupación de los padres de familia en casa. Lógico. Al llevar a sus hijos o a recogerlos, sobre todo los más pequeños. Y porque ya ha habido además, como recogía Jessica en esta nota, antecedentes, ¿no? Otros casos donde bandas delincuenciales amenazan a los directores de nidos, de colegios, pidiéndoles cupos. Que esto no se ha visto ni en la época de Sendero Luminoso. Digamos, este es un desborde total de una delincuencia criminal de personas enajenadas, fuera del control de la realidad, que causan este daño a la sociedad. Y como peruanos estamos, parece que estamos en silencio perdiendo el orgullo por nuestro país, el ser complacido de vivir en una tierra con tantos recursos, con tantas tradiciones, historia, se está apagando, ¿no? Cada vez es más débil ese sentimiento patriótico porque no hay respuesta en ningún nivel, ni de las autoridades policiales, ni las autoridades políticas en este caso, ¿no? Estamos entonces en un contexto de terrorismo urbano, como decía el alcalde de Los Olivos. Bueno, definitivamente eso es terrorismo urbano, ¿no? Vamos a ver de aquí, de repente hay algunas personas que no les gusta ese término, pero es generar terror. Es que cada vez lo escuchamos más de las propias autoridades que están en el día a día, como los alcaldes, exacto, ¿no? O los propios ex efectivos de la policía. Que extorsionan a ellos y a sus familias. Claro, ¿no? Claro. ¿No? Y me imagino también de haber tal vez hasta extorsión o amenaza sobre miembros de la policía, porque estos fenómenos están todos conectados. Entonces es una situación sumamente crítica que no se está atendiendo ni en el liderazgo de las jefaturas de las organizaciones policiales, tampoco en el nivel político. Hay que ahondar ese punto, porque llegó el ministro del Interior, el señor Walter Ortiz, esta mañana, y anunció algunas medidas inmediatas, como reforzar el patrullaje, apoyo de serenazgo, mayor presencia policial, sobre todo al ingreso y salida de los escolares. Bien, medida inmediata, pero no se está atacando el fondo del asunto con esto. Exacto, ¿y cuánto tiempo más va a durar ello? Claro. El tema es que tenemos a un nuevo ministro del Interior que también es cuestionado seriamente en términos judiciales. Sí. Y tenemos tiene varias denuncias.
en un lapso de menos de 3 años, con 2 presidentes, tenemos 12 ministros del Interior. O sea, en 10 años, ¿no? No, en 3 años. Ah, ya le tenemos entendí. Claro. 12, es que hubo 12 ministros del Interior, con sí, 2 gobiernos. es que ¿no? hubo un informe que sacó El comercio también, exacto, donde somos el país con mayor inestabilidad de ministros del Interior de toda Latinoamérica, ¿no? Y que habíamos tenido en 10 años 26 ministros del Interior. Exacto. Y claro, lo que le decía es que en 10 años también tendríamos que haber tenido 2 gobiernos, pero eso no ha pasado tampoco. No ha sucedido en el tampoco. Entonces, la inestabilidad sí, por todos lados. Frente a eso, ¿qué se puede hacer? Bueno, 2 cosas, digamos, en el nivel de nosotros los ciudadanos de a pie, cada uno tiene que tomar sus medidas. Digamos, en nuestra familia, en nuestras casas, tenemos que ser conscientes que estamos enfrentando una delincuencia que nos encuentra a la vuelta de la esquina de nuestras casas y tomar nuestras medidas. Eso por un lado. En las empresas, en los negocios, en los trabajos, también se tienen que tomar medidas de seguridad y por otro lado, como ciudadanos, nosotros demandar a los políticos la atención prioritaria de la seguridad en todos sus niveles. Es que ese gobierno no lo está haciendo. Ni el gobierno, ni el Poder Legislativo, y tampoco las autoridades judiciales, que están en una crisis total. Desde las autoridades judiciales liberan a personas que captura la policía cometiendo delitos o involucrados en crímenes. El Congreso está en otra frecuencia. Igual que el gobierno. Y el gobierno también está en una dinámica de supervivencia política. Entonces, nosotros como ciudadanos debemos demandar la atención prioritaria de los problemas de seguridad, es que, por lo claro, menos, ¿no? Los padres que nos están viendo en esos momentos, realmente sale uno a la calle y no sabe si va a regresar con vida, o que si sus hijos que se están yendo a la universidad o a trabajar no serán asaltados en el camino, de pronto les van a arranchar el celular y los arrastrarán con una moto. La situación es realmente complicada y solo en el día a día. Balaceras dentro de microbuses, balaceras en restaurantes. Claro. Uno cuando va a un restaurante ya se siente inseguro, sí, digamos, o sea, en realidad es calamitoso. Pero esta falla es estructural y es estructural y es grave, digamos, a graves males, digamos, remedios también muy duros, muy potentes. Es lo que se necesita, una medicina a la altura de las circunstancias de ese desafío. Pero ¿quién está en la capacidad de entender la gravedad del problema y asumir? Ayer conversábamos con el alcalde de San Juan del Lurigancho, que está siendo extorsionado, que está siendo amenazado, y así hemos tenido otras autoridades ediles que han pasado por lo mismo y nos decía, pero nada se ha hecho con otras autoridades que también han sido amenazadas. No se ha capturado de nadie, no se ha investigado el caso. Entonces, la suerte de él corre el mismo camino. Vamos a llegar al nivel en que los alcaldes, digamos que son las autoridades políticas que tienen mayor contacto con el pueblo, empiecen a diseñar soluciones inmediatas con sus recursos, ¿no? y sus ciudadanos. Pero cada uno por su lado. Lamentablemente, porque no hay... para que todo esto esté integrado en una estrategia conjunta con todos los sectores involucrados que nosotros ya sabemos, se necesita una autoridad política con carácter, con conocimiento, capaz, responsable, que no se aprecia. O sea, como ciudadano no puedo apreciar una autoridad política de esas dimensiones. Entonces aquí ya el problema debe ir por sentido común a mano de los alcaldes. Empezar a liderar la seguridad de sus distritos. No pueden ponerse de costado. Si el gobierno no funciona, si los ministros no funcionan, si la policía no funciona, pues los alcaldes no tienen excusa. Tienen que empezar a tomar este problema en sus manos. Pero hay alcaldes que no tienen la capacidad, no digo de desarrollarlo, sino de económica, presupuesto. Les falta recursos, ¿no? Lo intentan, pero realmente... Y mira, paradójicamente, el Ministerio del Interior recibe miles de millones para la seguridad. Anunciado por la Presidente, miles de millones. Y no hay para establecer buenos sistemas de serenazgo, ni siquiera buenas comisarías, digamos. O sea, la falla es estructural, para no hablar, digamos, de la dimensión del problema en el sector de interior o en la Policía Nacional. Es importante también, Tatiana, que ya se comience a discutir seriamente la necesidad de refundar la Policía Nacional, porque así como está, no camina. Ha sido, los miembros de la Policía Nacional demuestran un valioso esfuerzo individual, pero sin estrategia.
sin liderazgo, sin política, sin soporte logístico adecuado, sin tecnología, acosados por la corrupción. También, Una claro. baja disciplina, falta de moral, Sí. crisis institucional. Esto es tan grave que se exige una refundación total de la Policía Nacional. Es que realmente estamos llegando a niveles bastante complicados, autoridades amenazadas, colegios que son atacados y sin una autoridad o alguien que se quiera hacer cargo de tratar por lo menos de enfrentarse a estas mafias. Señor Liendo, le agradezco que nos haya acompañado Gracias a ti, esta noche. Tatiana. Buenas noches. Muy bien, así están las cosas, sin duda.